Primero, la estequiometría, chicos, es la parte de la química que estudia las relaciones matemáticas que existen en una reacción química, ¿sí? Y para eso tenemos algunas leyes que gobiernan estas relaciones matemáticas, como por ejemplo, la primera es la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. No sé cómo se pronuncia esto, yo le digo Lavoisier. ¿Qué es la ley de conservación de masa? ¿Qué dice esta ley? Dice algo bastante sencillo, que cuando vos tengas una reacción química como la que estás viendo acá en la pantalla, se dice que la cantidad de masa que vos tengas del lado izquierdo, que vamos a decir que es del lado de los reactivos, va a tener que ser igual sí o sí a la cantidad de masa que tengas del lado de los productos, que sería el lado derecho. Eso dice esta ley. ¿Se entiende, chicos? Entonces, fíjense que acá hay un ejemplo, de hecho, donde estamos corroborando esto, ¿no? Fíjate que acá lo que yo hago es calcular el peso molar de cada uno, nada más. Sumo la cantidad de hidrógeno, la cantidad de masa del carbono y la cantidad de masa del oxígeno, y esto me da en total 62, ¿sí? Decime si no me seguís y lo calculamos individualmente, no pasa nada, ¿sí? Acá calculás la masa molar del hidróxido de sodio, que es un hidróxido, digamos, ¿sí? 23 del sodio más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno, me da 40, ¿sí? Pero como son 2 moles de esto, sería 40 por 2. Entonces te da en total 80 gramos por mol que tenés de este costado, ¿sí? Y este otro lado, si haces también la suma individual, sería acá 23 para el sodio, 12 para el carbono y 16 para el oxígeno. Sería 23 por 2 más 12 más 16 por 3. Eso te da el peso molar de esta sal que es el carbonato de sodio, que te da 106 gramos por mol. Y por último acá tenemos el agua, donde vos sabés que el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16. En total, un mol de agua te da 18 gramos, pero como son 2 moles, acá te lo está diciendo el coeficiente estequiométrico, entonces en total tenés 36 gramos, ¿sí? Y fíjense que acá sumando las cosas por un lado y sumando por otro lado, en ambos te da también 142 y 142. Por lo tanto, en esta reacción se cumple el principio o la ley de conservación de masa. ¿De acuerdo, chicos? Avísenme si se corta la transmisión o no, porque me están saliendo unos mensajitos de que la conexión es inestable, ¿sí? Ya conozco yo como este programita. Cuando me sale este mensajito, capaz que no se corta ahora, pero después se llega a cortar el internet. Y bueno, va a pasar lo que pasó la otra vuelta. ¿Se acuerdan lo que pasó la otra vuelta? Que se había cortado el internet, pero al final seguimos, ¿eh? Porque si se corta yo, la computadora ya la tengo cargada, con batería digo. Así que de última pongo datos en el celular y seguimos, ¿sí? Pero, bueno. Bien. Eso, chicos, dice la ley de conservación de masa, o la ley de Lavoisier. Lo tenés que entender. Pero después tenés otras leyes más, que ahora te voy a mostrar, no son complicadas. Vamos a verla una por una. Son dos más nada más, ¿sí? Tampoco son muchas, ¿sí? Y ojo, chicos, porque esto lo pueden preguntar en lo teórico, ¿sí? La segunda que vamos a ver va a ser la ley de las proporciones definidas o la ley Proust. ¿Qué dice esta ley? Bueno, acá está bien explicado igual en el apunte, ¿sí? Mirá lo que te dice. Para un compuesto definido, cualquiera que vos elijas, la relación de las masas de los elementos constituyentes es constante, ¿sí? Ejemplo, para el dióxido de carbono, la masa de oxígeno es 32, para el carbono es 12, entonces la relación de masa es la siguiente. Pa. Y ojo, chicos, porque acá veo que como que hay un error acá, ¿no? ¿O no? A ver, pará. No, no hay ningún error, perdón. Pensé que había un error. Vamos a hacerlo por separado, ¿vale? Mira, estamos analizando el dióxido de carbono, que es un compuesto definido como dice la teoría, ¿sí? Bueno, vos sabés que el carbono pesa 12 UMA, que es su peso atómico relativo, y después tenés el oxígeno que pesa 16 UMA, ¿sí? Entonces la relación de masas de oxígeno a carbono sería la del oxígeno 32 UMA. Si te preguntás por qué son 32, porque en realidad, fíjate bien que
el compuesto tiene dos átomos de oxígeno, ¿viste? No tiene uno solo. Cada oxígeno tiene 16, pero como son dos, entonces tiene que ser 32. Sobre la masa total del carbono, que en este caso sí, como es uno solo, va a ser de 12 UMA nada más, ¿no? Y ojo, porque acá en el ejemplo te está expresando los resultados en UMA, ¿sí? Tranquilamente te los podría expresar en gramos también, ¿sí? No habría ningún problema, ¿sabes por qué? Porque la ley no especifica en realidad en qué unidades vos querés comparar las masas, ¿sí? No, no te dice la ley nada de eso, ¿sí? Y de hecho, por más que te diga, vas a ver que va a ser indistinto porque las masas, las unidades se van a cancelar. Fíjate acá, lo UMA con lo UMA se cancelan, ¿viste? Si yo lo hubiera puesto en gramos acá y en gramos acá, también se hubieran cancelado. Lo que no podrías hacer en esta pruebita, digamos, es poner algo en gramos y otro en UMA, ¿sí? Porque no se cancelarían. ¿Ok? El tema es que se cancela y te queda 32 sobre 12, que si simplificas un poco también, dividido 4 de 12 me da 3, y 32 dividido 4 me da 16, me da 8, ¿no? Me da en total 8 tercios. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que para un compuesto definido, que en este caso es el dióxido de carbono, la relación de masas de oxígeno y carbono siempre va a ser 8 tercios. Y esto es bastante útil, de hecho, para las máquinas también que analizan los compuestos constituyentes de cierta sustancia que se le pueda entregar, ¿sí? Como el espectrógrafo de masas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos lo que hacen es encontrar una cierta proporción de diferentes elementos, y como saben que esta proporción es definida para cada tipo de compuesto, ya cuando vean una proporción de carbono-oxígeno, o de oxígeno-carbono mejor dicho, de 8 tercios, se van a dar cuenta que están hablando del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Eso dice la ley de proporciones definidas. Y después tenemos otra, ahí se las muestro también, para que lo puedan saber, también lo puedan analizar. Es la ley de Dalton, o ley de proporciones múltiples, ¿sí? ¿Y ahora qué se refiere con esto el señor? Bueno, lo que te dice es lo siguiente, fíjate. Bueno, acá está el enunciado, después lo puedes estudiar y todo lo demás, ¿sí? Pero prácticamente lo que dice es esto, mira. Cuando vos tengas compuestos diferentes formados por los mismos elementos, como por ejemplo acá, monóxido de carbono y dióxido de carbono, fíjate que son compuestos diferentes, pero están formados por los mismos constituyentes o elementos, ¿viste? Que es carbono y oxígeno. Bueno, cuando vos tengas esto y saques su proporción definida por la ley de Proust, acá, por ejemplo, para el monóxido de carbono sería masa de oxígeno sobre masa de carbono, sería 16 sobre 12 o 4 tercios, ¿viste? Y para este dióxido de carbono ya lo sacamos, ¿no? Nos dio 8 tercios. Está todo bien hasta ahí. Bueno, esta ley dice que cuando tengamos este tipo de situaciones, si hacemos el cociente, o sea, la división de de estas dos fracciones que nos dieron, o proporciones que nos dieron como resultado individual, el resultado final de todo esto me tiene que dar sí o sí un número entero sencillo. Fíjate acá, hacemos la división de la masa de oxígeno sobre la masa de carbono, que sería esto, perdón, lo de abajo, dividió lo de arriba. 8 tercios sobre 4 tercios, ¿viste? Hace la división acá. Mira, voy a borrar ese 2 porque ahí es como que ya está resuelto, ¿no? Pero si vos hicieras la división, fíjate que lo quedaría, ¿no? Y acá usamos lo que le dicen a algunos chicos la regla de colectivo, ¿no? Haces afuera con afuera, adentro por adentro. Entonces sería 8 por 3 y abajo 3 por 4, ¿no? Los 3 se cancelan, 4 lo simplifico, divido 4 me da 1, 8 dividido 4 me da 2. 2 sobre 1 es 2 básicamente, ¿no? Se cumple la ley de Dalton de las proporciones múltiples, ¿sí? O sea, el cociente de las dos proporciones individuales siempre me tiene que dar un número entero sencillo. ¿Se entiende, chicos, esto de la ley de Dalton? Y esto es importante que también lo sepan identificar, chicos, porque es muy común que se vayan confundiendo, ¿sí? De hecho, yo también cuando me acuerdo cuando estudiaba química, me confundía bastante con estos conceptos, ¿no? Como no me cerraba bien la definición, y por eso a veces me equivocaba. Pero fíjense bien, a ver.
Vamos a definir cada uno de ellos y después vamos a hacer una pruebita para ver si ustedes van a poder diferenciarlos, ¿dale? Le voy a dar un tipo de ejercicio yo. A ver, primero, unidad de masa atómica, los UMA. ¿Qué es el UMA, chicos? Bueno, significa eso, ¿no? Unidad de masa atómica, ¿sí? Es una unidad para poder medir la masa relativa de un átomo, ¿sí? Y por definición es la 12ª parte de la masa real de un solo átomo de carbono, ¿sí? O sea, de alguna manera, el UMA, chicos, es como para definir la unidad mínima de masa que tiene un solo átomo, ¿sí? Y el átomo encima más chiquito. ¿Quién es el átomo más chiquito? El hidrógeno, todos sabemos eso, ¿viste? Bueno, entonces me podés preguntar, profe, si es la unidad mínima de masa y se refiere al hidrógeno, ¿por qué acá en la definición dice que lo compara con un solo átomo de carbono? ¿Sabes qué lo que pasa? Que el átomo de carbono tiene propiedades mucho más estables que el mismo hidrógeno, ¿sí? Por eso hay que utilizar el carbono también para poder detectar la edad de los dinosaurios, de los fósiles y todo eso, ¿viste? Supuestamente existen los dinosaurios, yo no creo mucho, pero bueno, ¿viste? Eh, bueno, utilizan el método del carbono 14, chicos, para poder, porque saben que es bastante estable a lo largo del tiempo, a diferencia del hidrógeno y otros elementos. ¿Sí? Entonces, si ellos quieren hacer una definición de algo, obviamente se tienen que aferrar de algo que sepan que no cambia mucho a lo largo del tiempo. Y ese elemento es el carbono por excelencia. ¿Ok? Entonces, en vez de decir que un UMA es la, una parte de un átomo de hidrógeno, que podrías decir eso tranquilamente, vamos a decir que es la 12ª parte de un átomo de carbono. ¿Sí? Bien, después tenemos otra definición que es el peso atómico, que también se conoce como masa atómica relativa. Y esto básicamente es la cantidad de veces que la masa de un elemento es mayor que un UMA. ¿Sí? Por ejemplo, el potasio, que me da un ejemplo, dice que tiene 39 UMA. ¿Qué quiere decir que el potasio tenga 39 UMA? Quiere decir que es 39 veces más pesado que un hidrógeno convencional, porque sabemos que el hidrógeno, hablando del átomo nada más, tiene un UMA, ¿viste? Bueno, entonces, esta unidad es como de referencia nada más. Si el hidrógeno tiene un UMA y el potasio 39, entonces el 39 es, perdón, el potasio es 39 veces más pesado que el hidrógeno, ¿viste? Eso quiere decir nada más, la masa atómica relativa, ¿sí? Y esta masa atómica, chicos, es importante saber esto, se mide solamente para átomos, presten mucha atención en esto, y además se mide obviamente en UMA, que es la unidad de masa atómica que acabamos de definir, ¿ok? Esto de acá que te acabo de mostrar son características que vas a tener que tomar en cuenta para poder saber si el autor está hablando del peso atómico, que es la masa atómica relativa, ¿sí? Después tenemos el peso molecular, o también peso molecular relativo, o masa molecular relativa también, totalmente válido. Y esto, de hecho, tiene la misma definición que la anterior, pero ahora hablando de moléculas. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Fíjate, el hidrógeno tiene un UMA y el oxígeno tiene 16 UMA, entonces en total el agua tendría 18 UMA, ¿sí? Que sería la suma de los pesos individuales o pesos atómicos de cada uno de estos, ¿no? Eso es el peso molecular, chicos. Y también se mide en UMA. Y acá estaría hablando de moléculas, ¿no? Está hablando de moléculas, pero también se mide en UMA. Y estas son las características que vos tenés que buscar para poder darte cuenta que el autor está haciendo referencia al peso molecular relativo. ¿De acuerdo? Después tenemos otro concepto que también es importante entender, y acá yo siempre lo explico esto, no sé cómo está explicado acá. Bueno, pero bueno, sí, en algún momento, obviamente yo escribí esto, pero a mí se me ocurre otro ejemplo ahora, por ejemplo. A ver. Para poder entender, chicos, lo que es un mol, vamos a poner algunos números de acá, a ver si ustedes se dan cuenta de qué significa. Mira, si yo te pongo a vos una docena de facturas, ¿sí?
Vos lo que entendés seguramente es que te estoy diciendo que me des en cantidades 12 facturas, ¿viste? Bueno, pero estamos tan acostumbrados a llamarle docena a 12 unidades de esto que como que ya entendemos, ¿viste? O sea, no hace falta que el autor a mí me diga, me especifique 12 unidades siempre, sino que con que me digan a mí una docena, yo ya sobreentiendo que docena significa en realidad 12 unidades de cualquier cosa. Ni siquiera está bien decir que una docena siempre va a ser docena de facturas, porque tranquilamente yo te puedo poner esto, una docena, ponerle, no sé, de huevos, y esto significa 12 huevos, ¿viste? Te estoy mostrando estos ejemplos para que vos entiendas bien que cuando yo te digo docena, no estoy haciendo referencia yo a la magnitud o tipo de unidad de alguna factura, huevo, papel o lo que sea, ¿sí? Que se pueda medir en docenas. O lo que vos quieras medir en docenas, ¿no? Hasta inclusive tornillos, podés pedir una docena, ¿sí? Sino que la docena solamente hace referencia, chicos, a la cantidad numérica, ¿sí? O sea que si vos vas de pronto, que sé yo, no sé, a la farmacia, ponele, y pedís una docena, qué sé yo, pastillas, no sé qué podemos pedir, digamos, paracetamol, ponele. Bueno, queremos pedir, digamos, una docena de paracetamol, sí, ponele. Es medio raro, pero bueno, se me ocurrió eso, ¿sí? Si vos le decís, va a la farmacia y decís, dame una docena, y no completás la frase, solamente le decís, dame una docena, es obvio que el farmacéutico no te va a entender. O sea, él sí te va a entender que vos querés 12 cosas de algo, pero no vas a saber de qué estás hablando hasta que vos le especifiques que querés una docena de pastillas de paracetamol. 12 paracetamol, entonces. ¿Se entiende, chicos? Ahora que quedó claro esto de que una docena solamente significa una cantidad numérica, te voy a mostrar otros ejemplos antes de explicarte lo que es el mol. ¿Por qué es importante esto? Y ahí te voy a explicar también por qué. Otra cosa que también es un número en matemática, por lo menos lo conocemos bien, es el número pi. Y esto vos lo sabés desde el colegio, ¿viste? Vos aprendiste que cuando el profe o en el libro te aparece el número pi, vos tenés que entender que esto vale 3,14, 15, no sé si el 9, no me acuerdo. No importa igual, ¿sí? Pero sí entendés vos muy bien que cuando te dicen pi, están haciendo referencia a un número, ¿viste? O sea, como que no tenés duda de eso vos. Ya también lo vimos, creo que en clases anteriores en física, ¿sí? Lo mismo, te mencioné yo el número de Euler, ¿sí? Y esto valía 2, ¿cuánto era? 71, creo, no me acuerdo, ¿cuánto es? Por ahí. Está en la calculadora, ¿sí? El tema es que es un número también, ¿viste? O sea, yo te enseñé eso, que esto vale también como un número, pero para no poner todo este número, que es irracional, o sea, nunca termina, directamente se pone la letra y eso en la calculadora te devuelve un número, al igual que pi, ¿ok? Entonces ya entendimos lo que es una docena, que significa 12, te expliqué lo que es pi, que significa esto, te expliqué que significa esto, ¿sí? Y ahora recién te voy a explicar lo que es un mol. Un mol, chicos, simplemente es esto. 6,022 por 10 a la 23 unidades, vamos a poner acá. También a este número se le conoce como número de Avogadro. ¿Dale? Le llaman así. Un mol, número de Avogadro, o bien el número completo que sería 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo te expliqué los ejemplos anteriores? Porque veo mucho qué pasa en los chicos que cuando ellos dicen un mol, ellos piensan que el mol significa alguna unidad de masa, de partículas, de moléculas, de lo que sea, ¿sí? Es como, no sé, es como que piensan que esto es alguna unidad de masa. Eso veo mucho. Pero no tenés que confundirte así, por favor, ¿sí? Un mol nada más, chicos, significa un número, nada más. Vos no podés ir a la farmacia, por ejemplo, y decirle, bueno, farmacéutico, deme un mol de esto, deme un mol nada más, sin decirle de qué. Porque él te va a entender que el mol significa un número. Y te va a preguntar, bueno, yo te doy un mol, pero decime de qué querés que te dé un mol. ¿Sí?
O sea, no es que el mol significa átomo, significa molécula, significa gramo, no, no, no significa nada de eso, chicos. Un mol es simplemente un número, nada más. Ahora, si vos querés especificar algo en química, hablando del mol, tenés que mencionar de qué querés que sea el mol, ¿sí? Por ejemplo, un mol de moléculas puede ser, un mol de átomos, y fíjate que ahora que yo estoy especificando, obviamente puedo traducir esto yo. Yo sé que un mol de moléculas significa literalmente 6,022 por 10 a la 23 moléculas. O un mol de átomos significaría también 6,022 por 10 a la 23, pero ahora cantidades de átomos. Pero repito, no podés pretender que diciendo nada más que cuando tenés un mol, tenés moléculas o tenés átomos. No, tenés que especificar, porque si no, estaría mal el ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? De hecho, si te fijas bien acá, es lo que te dice, ¿no? Un mol se refiere a una cantidad que es igual a esto, de cualquier magnitud. Es decir, si yo dijera que tengo un mol de dólares, dos moles de hoja de mi cuaderno, sería o bien, ¿Estamos, chicos? Espero que el concepto de mol haya quedado bien claro. Después tenemos lo que es el peso molar. Y el peso molar, chicos, es la masa expresada en gramos, pero de un mol de algo, que podrían ser átomos o moléculas. Te vuelvo a repetir, no puedo decir que es el peso molar, el peso de un mol, no. Si yo te digo que es el peso de un mol, te estoy diciendo mal la cosa. Te tengo que decir, ¿un mol de qué? ¿De átomos o de moléculas? ¿Ok? Bueno, acá yo te estoy diciendo que es válido para los dos. Para un mol de átomos o un mol de moléculas. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso particular, ¿por qué se expresa en gramos esto? Porque son muchas unidades, o sea, átomos o moléculas, que vos tenés que representar en masa, ¿sí? O sea, no son dos o tres átomos nada más, ¿entendés? Porque si fueran dos o tres átomos, tranquilamente podrías usar vos el peso atómico relativo o el molecular y te daría UMA y se terminaría la historia, ¿viste? Pero no, como tenés un mol, que es un montón, es todo esto, toda esa cantidad de átomos juntos, chicos, es obviamente que van a pesar por lo menos un gramito. ¿Entendés? 1, 2 gramos, 3 gramos, o sea, ya estamos hablando a nivel macroscópico verlo esto, ¿viste? Es por eso que se utilizan los gramos, chicos, porque esas unidades para nosotros son más fáciles de poder identificar y reconocer también, de hecho, ¿no? Si a vos, por ejemplo, viene alguien y te dice, mira, yo tengo 16.427.824 UMA de calcio, te puedo decir, ¿viste? Ponele. Vos no le vas a entender nada. ¿Sabes por qué? Primero porque el número es muy grande y después porque el UMA vos no lo usás nunca, ¿sí? Es como que no tiene sentido mucho, ¿viste? Ahora, si le decís, no, yo tengo 0,5 gramos de calcio, ahí sí lo vas a entender, ¿viste? Primero porque la unidad es bastante reconocible, o sea, bastante pequeña, está dentro de tu rango de números que vos sabés reconocer, y además porque la unidad, que es el gramo, la conocés bastante, la usás todos los días, ¿viste? Pero si ambas proposiciones que te acabo de decir expresaban lo mismo, es obvio que vos vas a usar los gramos, ¿viste? Y eso pasa también, chicos, con el peso molar. Se usan los gramos porque es mucho más fácil de poder identificar que los UMA que habíamos aprendido hace un momento. Y tenemos otros conceptos más que también podemos ver, porque no termina esto acá. Que ya les muestro. El peso molecular absoluto y el volumen molar en CNPT. Después nos queda una más que vamos a hacer un ejercicio también para poder darnos cuenta de esto. Bueno, primero vamos acá. ¿Qué es el peso atómico absoluto, chicos? Esto es el peso de un solo átomo, como dice acá la definición, pero expresado en gramos. Esto lo vamos a entender si hacemos un ejemplo, chicos. Fíjense. A ver, vamos a buscar, puede ser, mira, esto. El carbono, ¿dale? Si yo te digo que un mol
de átomos de carbono pesan en total 18 gramos, ¿viste? Entonces, lo que te estoy diciendo, en otras palabras, es que 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 18 gramos. ¿Sí entiendes eso, no? Un mol significa toda esta cantidad, eso ya explicamos recién. Bueno, cuando yo tengo un mol de esto pesa 18 gramos, entonces toda esta cantidad de átomos de carbono juntas, en total nada más pesan 18 gramos, ¿sí? Pero bueno, si yo quisiera utilizar una regla de 3, y algo que vamos a usar mucho en estequiometría nosotros, ¿cómo la usaría para saber cuánto pesa un solo átomo de carbono? Claramente haría así. Si toda esta cantidad de átomos de carbono pesan 18, entonces un solo átomo de carbono va a pesar X cantidad, ¿sí? Si por ahí no te ubicas bien, geográficamente, por decirlo así, con respecto a esto, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Mira, suponete que acá yo te diga lo siguiente, y esto es algo hipotético, ¿sí? Porque los datos obviamente no van a ser verificables, pero solamente para que vos te hagas una idea de la regla matemática que es bastante aplicable. Mira, si yo te dijera que vos tenés dos átomos de carbono y en total estos pesaran, qué sé yo, no sé, 18 gramos, entonces, si vos quisieras averiguar cuánto pesa un átomo de carbono, yo creo que más de uno, sin hacer cuenta, ya me diría que un solo átomo de carbono, para esta regla, pesaría 9 gramos, ¿viste? Porque vos dirías mentalmente, porque esto es fácil, dirías, ah, pará, si dos pesan 18, entonces uno va a la mitad nada más, diría, ¿viste? Que es 9. Y está bien lo que pensaste, ¿sí? Pero lo que vos estás haciendo mentalmente, sin darte cuenta, es lo siguiente. Vos estás haciendo la regla de 3 esta. Estás diciendo 1 por 18 dividido 2, ¿viste? Hace esa cuantita y te dan los 9 gramos que te hacían falta, que es lo que vos sacaste mentalmente, ¿sí? Pero fíjate que esta regla de acá se cumple para cualquier situación, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo te borro nada más esto, y ahora te voy a borrar también esta parte de acá. Te cambio la regla del juego, mira. Ahora te digo que 10 átomos de carbono pesan 18 gramos, ¿lo ves? 10 átomos de carbono pesan 18 gramos. Entonces, un átomo de carbono, ¿cuánto va a pesar? Capaz que si lo haces mentalmente también te puede dar, ¿no? ¿Sí? Yo sé que más de uno acá se va a dar cuenta que 1 es la décima parte de 10. Entonces, si 10 pesaban 18, entonces me puede decir rápidamente vos, ah, profe, yo lo saco fácil y esto me da 1,8 gramos. Y está bien lo que decís, ¿ok? Pero lo que vos estás haciendo mentalmente sin darte cuenta es esta cuenta. Estás haciendo la regla de 3, 1 por 18 dividido 10, ¿no? Y claramente ya vimos en operaciones combinadas que esto se puede simplificar y te da los 1,8 que había ya resuelto vos mentalmente. ¿Viste? O sea, es ese procedimiento que vos estás haciendo sin darte cuenta. Y acá voy a aplicar exactamente lo mismo, chicos. Fíjense, la regla es la siguiente. Ya no serán 2 átomos, ya no serán 10 átomos, ahora van a ser toda esta cantidad de átomos que pesan 18 gramos. Entonces la regla de 3 sería 1 por 18 dividido 6,022 por 10 a la 23, ¿viste? Y ahora esto no lo podés hacer a mano, ¿viste? O sea, no es tan obvio como para hacerlo mentalmente. Son números bastante grandes y con muchos decimales, ¿no? Y entonces fíjense que podemos usar la calculadora para hacer esto. Yo ahora la busco y lo hacemos. Sería entonces 1 por 18, que me da 18, dividido, abro paréntesis. Siempre, chicos, acá, por favor, me abren paréntesis. Ya explicamos eso en operaciones combinadas, ¿se acuerdan? Si vos no me pones paréntesis acá con tu calculadora, esta multiplicación del 10 la va a subir arriba la calculadora, ¿sí? En cambio, cuando le pones el paréntesis, te lo deja abajo dividiendo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque esa es la operación correcta. 6,022 por 10 a la 23. Cerramos el paréntesis, pones igual. Bueno, y a mí me da, por ejemplo, 2,99 más o menos por 10 a la menos 23. ¿En qué unidades? En gramos, ¿no? Recordad el ejemplo de acá, ¿sí? Si 10 átomos pesaban 18 gramos, entonces un átomo pesa 1,8 gramos. O sea, los gramos se mantienen en las unidades que vos estás trabajando, ¿sí? Bueno, hacia acá.
todo esto pesaba 18 gramos, entonces cada átomo va a pesar 2,99 por 10 a la menos 23 gramos. Esto físicamente, chicos, o matemáticamente sería así. 0,000000000000000 por 29 por 23 más o menos, por 22, o sea, un montón de ceros, 299. O sea, un valor pero re pequeño gramos. ¿Sí, chicos? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque justamente un átomo es muy pequeño. Y eso, chicos, se conoce como peso atómico absoluto. Así se saca. ¿Tienen dudas hasta ahí, chicos? Por ahí también he visto que los chicos dicen que para poder sacar el peso atómico absoluto de algo, nada más tienes que vos dividir por el número de Avogadro, que es este, al peso molar. Y no están equivocados, o sea, en realidad yo cuando te mostré esta regla de 3, solamente quise que vos entendieras qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Siempre prefiero yo 1000 veces entender lo que estamos haciendo y no andar memorizándolo porque sí, ¿viste? Pero en definitiva, esta regla de 3, cuando vos saques siempre un peso atómico absoluto, chicos, se va a repetir. O sea, acá siempre vas a tener un átomo, acá siempre vas a tener el peso molar, y acá siempre vas a tener el peso del número de Avogadro, perdón, ¿sí? Y entonces la regla de Tresta también se va a reproducir. De hecho, fíjate que yo lo hice así también, ¿no? Acá, esta parte de arriba, yo no la modificaba, y lo único que hacía era cambiar este numerito de acá, según la cantidad de átomos que tenía, ¿viste? Entonces por eso que algunos dicen, pero yo lo entiendo más fácil, me dicen algunos. Yo agarro el peso molar, que es este, y lo divido por el número de Avogadro, y eso me da el peso atómico absoluto. Y sí, está bien. Si lo querés afrontar esto de esa forma, me parece perfecto. Pero no te olvides, por favor, de entender de dónde sale, ¿sí? Porque por ahí no es tan bueno memorizar las cosas sin entender del por qué. Y ahora, gracias a esto que te acabo de explicar, va a ser más fácil explicarte lo que significa el peso molecular absoluto. Pero antes voy a escribir algo. Para que vos te des cuenta que el peso atómico absoluto sea esto, tenés que darte cuenta que la masa va a estar expresada en gramos y que va a ser solamente el peso de un átomo. O sea, va a ser valor pequeño. ¿Ves el número que ves acá? Está expresado en gramos y es un valor muy pequeño. Por lo tanto, ahí automáticamente me doy cuenta que el autor está hablando de peso atómico absoluto. ¿Ok? Y después tenemos el peso molecular absoluto, que de hecho, de forma análoga, va a ser lo mismo que lo que expliqué acá recién, ¿sí? Ahora, en vez de hablar de un átomo, voy a hablar de una molécula, ¿sí? Pero no hay problema, mira, te lo puedo mostrar también con ejemplos. Acá yo puse cualquier dato, ¿sí? O sea, ni siquiera 18 gramos, chicos, es, o sea, no se confundan, ¿sí? O sea, por ahí alguno, más de uno habrá dicho, profe, pero el carbono no pesa 18 gramos. No, ya sé que no pesa 18, pesa 12. Yo te puse un dato arbitrario nada más acá, un dato inventado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, podemos pensar en un mol de moléculas de amoníaco, puede pesar, a ver, este pesa 14, más 3, 17, 7 gramos, 7 gramos. Está. Entonces, un mol, vos sabés qué significa 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. En total sería 17 gramos. Entonces, una molécula de amoníaco va a pesar X. Fíjate que la fórmula va a ser la misma, ¿no? Esto por esto dividido esto. O sea, en definitiva, al peso molar lo dividimos por el número de Avogadro. Bueno, hacemos una cuantita de esta, a ver cuánto me da. No te olvides, por favor, de poner el paréntesis acá. Este es un 3, ¿sí? Porque si no te va a dar mal, ¿sí? Entonces vos también tenés que ser acá bastante crítico cuando haces estos cálculos, ¿sí? Si sabés que estás calculando vos la masa total absoluta de una sola molécula, no puede ser que acá te toque un número grande, ¿me explico? Y si te digo esto es porque ya lo he visto varias veces en los chicos. Son errores muy comunes que cometen. Y eso pasa porque no tipean bien en la calculadora.
Por ejemplo, no le ponen bien de paréntesis. Y esto me da 2,82 por 10 a la menos 23. En gramos, obviamente, ¿no? A esto quería ir, mirá. No puede ser que cuando vos estás sacando la masa absoluta en gramos de una sola molécula, que acá te dé, por ejemplo, 2,82 por 10 a la 23 positivo. No. ¿Qué está diciendo entonces, en otra palabra? Que una sola molécula, que es re, pero re chiquitita, tiene toda esta cantidad de gramos, que son un montón de gramos. Es todo esto de gramos, ¿no? Por 23. Un montón de ceros. Toda esa cantidad de gramos tiene una sola molécula. Es como que no tiene ningún sentido, ¿viste? Tenés que ser crítico en eso cuando vas a hacer los cálculos también, ¿sí? Si se calcula algo de una molécula nada más o un átomo, es obvio que el peso molecular o atómico absoluto tiene que ser un valor bastante pequeño. De esa forma sí correspondería. Y acá sería la respuesta entonces del peso molecular, en este caso, del amoníaco. Pero fíjate que es el mismo método, solamente que la diferencia radica en que ahora, bueno, también está hablando en gramos, pero ahora está hablando de moléculas, ¿viste? No de átomos. Pero el valor también va a ser bastante pequeño. Y de esa forma te das cuenta. Entonces, mira, si yo viera este resultado acá, en algún problema específico, yo sabría que esto podría ser dos cosas. Podría ser un peso atómico absoluto o podría ser un peso molecular absoluto, porque ambos cumplen la misma condición. Ambos están expresados en gramos y ambos son valores pequeños, ¿viste? Pero para poder diferenciarlos, si es uno u otro, tendría que fijarme qué compuesto es el que estoy midiendo yo. Si es una molécula o si es un átomo. Si es una molécula sería el molecular y si sería un átomo, como el ejemplo anterior, sería el atómico. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta ahí? ¿O vamos bien? Bueno, después tenemos... ¿Dónde está? Un cachito que... Acá está. Después tenemos el volumen molar en condiciones normales de presión y temperatura. CNPT, chicos, significa lo que está acá. Condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? ¿Qué significa? Acá también te lo dice el texto. Una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. ¿Ok? Ahora, esto que te estoy mostrando acá lo vamos a rever con mayor detalle cuando tengamos el tema de gases, que está en física, ¿viste? Yo siempre lo de gases digo que por ahí como que está mal ubicado, ¿no? Yo, por ejemplo, como enseño, viste, que otras materias para otras facultades y demás, el tema de gases, yo por lo menos la mayoría de las veces lo he enseñado siempre en química. Y bueno, cuando empecé a dar física para medicina, me enteré que acá lo tenían en física, ¿viste? A veces lo cambian, no sé si ahora lo cambiaron o no, yo ya no lo cambio más, yo lo dejo ahí, ¿viste? Entonces, porque imagínate, si tengo que cambiar de materia el tema de gases cada vez que lo cambie la facultad, como que me volé loco, ¿viste? De todas formas, el tema lo vemos igual, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión aparece el tema de gases en física. Bien, bueno, hablando de eso, ¿no? Acá está hablando de gases justamente, ¿no? Cuando vos tenés la temperatura específica y la presión específica de un cierto gas, que es un gas ideal, se dice que su volumen, hablando de un solo mol también, es de 22,4 litros, ¿sí? Esto tiene una explicación, chicos, bastante rápida, que la puedo explicar ahora mismo, solamente para que entiendas, ¿sí? Viene de la ecuación de gases ideales, chicos. Presión por volumen igual a nRT. Como acá tenemos varias características del gas, tenemos la presión, que es esta, tenemos la temperatura, que es esta de acá, en grados absolutos, R es una constante que vale 0,082, y también sabemos que hay un mol nada más de esto, que sería N. Entonces, fíjate, como tenés todos los datos de esta ecuacióncita, nada más despejas el volumen, y resulta que reemplazando todos estos datitos de acá, más la constante, hace el cálculo y te da que el volumen da justamente 22,4 litros, ¿sí? O sea que esto que sale en teoría en estequiometría, chicos, es simplemente un resultado de un cálculo básico de la ecuación de gases ideales, ¿sí? Yo te adelanto esto, ¿sabes por qué? Porque para que vos entiendas también de dónde sale este dato de acá, ¿sí? Eh, es muy probable
No es muy probable, no creo que vayan a ese nivel, pero, por ejemplo, si yo te preguntara a vos cuánto vale el volumen de un mol de cierta sustancia, pero yo te cambiara las condiciones de acá, o sea, te dijera que la temperatura no es 0 grados, sino que es 20 grados, por ejemplo, y la presión es 2 atmósferas, ahí ya no podrías decir que un mol vale 22,4, porque como las condiciones cambian, el volumen también debe cambiar, según esta ecuación de acá, ¿entendés? Por eso quiero que entiendas eso también. O sea, no siempre un mol va a valer 22,4, no. Y de hecho la teoría también te lo dice, ¿no? Te dice, en condiciones normales de presión y temperatura. En química no nos vamos a tener que preocupar por eso, chicos, por lo menos en estequiometría, porque las condiciones siempre van a ser las mismas, ¿sí? No van a ir a un nivel más allá, por lo menos en química para medicina, no. ¿De acuerdo? ¿Y esto se puede trabajar con regla de 3? Sí, también se puede trabajar. Lo que vas a decir vos es lo siguiente, simplemente. Vas a decir que un mol de amoníaco, por ejemplo, va a ocupar 22,4 litros. Y listo. Esa sería la regla de 3. Acá pondría la cantidad de moles que a vos se te ocurra y podés hacer una regla de 3 para que te den la cantidad de litros que vos desees, ¿sí? Ahora fíjate que en la práctica, si yo te digo acá un mol de esto, no hace falta que yo te diga un mol de moléculas. Yo te enseñé hace un ratito nada más que no se podía decir un mol así aisladamente, ¿viste? Tenías que decir un mol de moléculas, por ejemplo, y listo, ¿no? Pero cuando en el mismo ejercicio ya estamos especificando la fórmula química del compuesto, que puede ser molécula o no, ya estamos especificando si es una molécula o no al dar la fórmula química, ¿sí? O sea, ¿qué es el amoníaco entonces? Es una molécula, chicos, porque está compuesto por átomos iguales o diferentes, ¿viste? Esto es una molécula, entonces que yo te diga un mol de amoníaco, no es para nada necesario que te diga un mol de moléculas de amoníaco. O sea, ¿qué te diría si no? Eh, un mol de átomos de amoníaco estaría mal ya, ¿viste? No te queda otra más que sobreentender que estás hablando de moléculas. Si te dijera, por ejemplo, un mol de, ¿qué le puedo yo poner? De hierro, por ejemplo, ahí te tenés que entender, obviamente, que estoy hablando yo de un mol de átomos, porque el hierro, solo así como está, es un átomo, no es una molécula. ¿Se entiende, chicos? Eso van a ver también mucho en la práctica. Y ahí tenemos el otro punto que también había que entender. Sigamos avanzando un poco más. Vamos a llegar a esta fórmula empírica, por lo menos acá. Pero para eso tenemos que aprender primero lo que es la composición porcentual. Vamos a aplicar el ejemplo que de hecho ya aparece en el apunte, para que quede también bastante completo esto. Pero primero, revisemos un poco esta fórmula de acá. Fíjense. La composición porcentual, chicos, básicamente es una forma matemática de poder expresar qué tanto dentro de una molécula corresponde en lo que es masa la aportación de cada tipo de elemento que conforma la molécula, ¿sí? Yo puedo tener una molécula, por ejemplo, acá, de ABC, con 2, 3 y 4, ponele, formada por claramente elementos hipotéticos con diferente subíndice. Bueno, ¿qué sucede? Cada elemento acá tiene una cantidad de masa correspondiente, ¿sí? 12, 13, 14 gramos, ponele, ¿sí? Bueno, la composición porcentual lo que hace es simplemente decirme qué tanto porcentaje corresponde en masa lo que representa A, o lo que representa B, o lo que representa C, ¿sí? Y para poder saber eso, se hace un cálculo matemático sencillo, usando claramente esta formulita de acá. Mira, el porcentaje de carbono, por ejemplo, de un compuesto cualquiera, va a ser igual a la masa del elemento total. Para este ejemplo hipotético sería la masa del A, no sería 12, sería 12 por 2, porque hay dos átomos de A que conforman la molécula. Entonces sería acá 24 sobre la masa total, que sería la suma de esto, más esto, más esto. O sea, en otras palabras, sería el peso molecular, ¿no? Se reemplaza acá, se multiplica por 100 y eso te da ese porcentaje. Acá hay algo que también quiero aclarar,
que de pronto por ahí en el apunte está bien, pero también se puede interpretar de otra forma. Mira esto. Acá te está especificando el apunte que tanto la masa del elemento como la masa total tiene que estar en UMA, que es la unidad de masa atómica, ¿viste? Hasta ahí ya vimos eso. Pero no hace falta necesariamente que esto esté en UMA. También, si querés, podrías poner esto en gramos, ponele, ¿sí? Pero si me pones esto en gramos, no me cambia, no me pongas UMA esto, ¿sí? También ponerme en gramos, por favor. ¿Sabes por qué? Porque mientras las unidades acá sean iguales, cuando reemplaces en la ecuación, así se van a cancelar, ¿entendés? Inclusive lo podría tener en toneladas si querés, no habría ningún problema, ¿sí? Yo te di cuenta de esto porque no vaya a ser que encuentres un ejercicio que te pida a vos composición porcentual y te dé los datos todos en toneladas, ponele, ¿viste? Una persona que no entiende esto, ¿qué haría? Las toneladas las tendría que pasar a UMA primero, y una vez que las tenga en UMA, recién podría reemplazar en la fórmula, ¿viste? Y ahí estarían siendo una gran pérdida de tiempo, ¿sí? Ahora, si ustedes entienden esto, si los datos te los dan en toneladas ambos, entonces no tenés que hacer ningún pasaje de unidades. Me los pones en toneladas porque sabes que se van a cancelar y el resultado te va a dar igual bien y te va a dar igual bien. ¿Se entiende, chicos? Entonces es un dato importante. Y ahora veamos un ejemplo de cómo se tendría que hacer esto entonces. Fíjense acá, por favor. A ver, consideramos el compuesto que es el ácido sulfúrico. Acá lo tienen, 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa de los elementos que lo constituyen, como dice el enunciado acá, ¿sí? Fíjate, para el hidrógeno sería 2 UMA, ¿viste? Porque cada hidrógeno tiene un UMA y son 2, entonces son 2 UMA. El azufre tiene 32 UMA, chicos. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, es 32, su masa atómica promedio, ¿viste? Y después, el oxígeno sería 64 UMA, porque cada oxígeno tiene 16, y como son 4, 16 por 4 te da 64, ¿sí? Listo, calculaste las masas atómicas de los elementos constituyentes individuales, ¿sí? Ahí está, y está bien eso. Después lo que se hace es encontrar, obviamente, la masa total, que sería como encontrar el peso molecular, te había comentado, ¿viste? Sumás las masas individuales de cada uno de ellos, sería 2 más 32 más 64, me da 98 UMA, ¿sí? Y ahora que tenés las masas individuales de cada elemento y además tenés la masa total, simplemente agarrás cada formulita, que es la que te mostré recién, y me vas reemplazando los datos. Obviamente no va a ser una única fórmula, ¿sí? Porque vos necesitas una fórmula para cada elemento que constituye la molécula. Una fórmula para el hidrógeno, otra para el azufre y otra para el oxígeno. Acá sería de esta forma, entonces fíjate. Composición porcentual para el hidrógeno sería la masa del hidrógeno, que era 2, sobre 98, que es la masa total, por 100. Y te da 2,04%, ¿viste? La composición porcentual del azufre sería la masa del azufre, que es 32, ahí está, sobre 98, que es la masa total, por 100. Te da 32,65%, ¿sí? Después, para el oxígeno sería la masa del oxígeno, que es de 64, perdón, sobre 98 por 100, que sería 65,31%, ¿no? Listo. Y ahí encontraste entonces la composición porcentual de la molécula ¿cómo es? De ácido sulfúrico, chicos, ¿sí? Algo que también te puedo mencionar para que vos puedas también verificar tu conocimiento, es que cuando vos me saques los porcentajes individuales de cada elemento dentro de una molécula, tienes que entender que la sumatoria de estos porcentajes, si más o menos hiciste bien las cosas, te tiene que dar aproximadamente 100%. ¿Entiendes, chicos? Y te digo aproximadamente, ¿sí? Si no, en ningún momento yo te voy a decir que exactamente te tiene que dar 100%. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos saques estos cálculos de acá, yo te aseguro que vas a encontrar números con decimales, ¿sí? Y no me vas a colocar todos los decimales. Me vas a colocar 2 a lo sumo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como vos redondeaste algunos valores numéricos, cuando sumes, van a haber decimales más para este grado que no vas a considerar. Entonces, es obvio que la suma no te va a dar nunca 100%. De última te va a dar 99,99, ¿sí? Ahora, no esperes que lo sume y te dé 80% y diga, ah, no, está bien, porque se acerca a 100. No, si te da 80 está mal. Te puede dar 99,99,9, podría decir, ¿sí? Hasta me atrevo a decir que te puede dar 99,8, pero no te va a dar 80, eso nunca. Si te da eso, obviamente acá algo hiciste mal y tienes que volver a revisar el ejercicio. ¿Estamos, chicos? Y de esa forma se saca entonces la composición porcentual de un compuesto químico. ¿Dudas?
Estos conceptos, chicos, son bien importantes. Presten mucha atención, por favor. ¿Sí? Esto lo preguntan siempre. No lo preguntan siempre, en realidad, o sea, les miento si lo preguntan siempre. O sea, cuando lo preguntan siempre, no me refería yo a la facultad. En la facultad por ahí no te pregunta nada sobre esto, pero sí está en todos los ejercicios de examen anteriores, chicos. ¿Sí? Y los chicos siempre tienen dudas. O sea, siempre me hacen la misma pregunta a mí. Profe, ¿cómo saco la fórmula empírica? ¿Cómo es la composición porcentual? Como que no se termina de entender, ¿no? Es por eso que yo lo me estoy mencionando ahora y por eso sé que tienen que prestar atención. Porque probablemente también les cueste a ustedes. Bien, ahora hablemos sobre fórmula empírica. Bueno, chicos, yo les comento. La fórmula empírica en realidad es como casi lo mismo que la composición porcentual, pero al revés en este caso, ¿sí? O sea, antes que teníamos nosotros en la composición porcentual, ¿se acuerdan? Vamos para acá, composición porcentual. Vos tenías una fórmula química, ya armada, ¿viste? Y a partir de esa fórmula química, vos dabas porcentaje, ¿no? Ahora, en la fórmula empírica, haces el proceso inverso. A partir de porcentajes de elementos, tenés que darle vos una fórmula, ¿sí? Y acá prestan mucha atención, por favor, ¿sí? Esta fórmula que vos le proporciones al autor, no necesariamente va a ser la fórmula molecular real del compuesto, ¿sí? Por eso se llama fórmula empírica. También algunos le dicen fórmula mínima. ¿Ok? Pero acá con esta parte de abajo nada más quería que entendieras qué es el proceso inverso, ¿sí? Mientras acá teníamos la fórmula y pasamos a porcentajes, acá a partir de porcentajes vamos a pasar a una fórmula. Que recién te dije que no necesariamente va a ser la fórmula molecular que estamos buscando. De hecho, ese es un paso adicional que ahora te voy a mostrar también. Así que no te preocupes. Analicemos esta serie de pasos, por favor, y acá quiero que prestes mucha, pero mucha atención, ¿sí? Esto no es tan fácil como de pronto por ahí lo puede decir algunos, ¿sí? Sino que tiene también sus trucos y por eso hay que entenderlo bien. Obviamente hay una serie de pasos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá, mira. ¿Cómo se hace? Primero, es muy importante que entiendas que el autor a vos te puede presentar los datos no solamente en forma de porcentajes, sino también en forma de masas o inclusive en forma de moles, ¿sí? Lo más común en un ejercicio es que a vos te digan esto. Hablando de este compuesto de acá, ¿sí? Te pueden decir así, mira. Bueno, se tiene de hidrógeno 2,04%, se tiene de azufre 32,65%. Ponele, ¿no? Que en el problema te digan eso, ¿no? Y se tiene de oxígeno 65,31%. ¿Sí? Si a vos te presentan todos los datos en porcentaje, esto está bien, digamos, o sea, el procedimiento es exactamente igual. Pero lo que te estoy explicando recién ahora es que no necesariamente a vos te van a presentar todo esto en porcentaje, ¿sí? A veces también te lo pueden presentar a vos en forma de masa, gramos, por ejemplo, o inclusive, te la puedo complicar un poquito más, te pueden decir a vos la cantidad de moles, que eso yo no sé, 0,5 moles. O sea, que no todos estén en porcentaje, algunos pueden estar en gramos, o inclusive otros pueden estar en moles. Inclusive me atrevo a decir, porque he visto ejercicios también, que por ejemplo el oxígeno no te digan ni los moles, ni la masa, ni el porcentaje, sino que te pongan directamente cuál es el subíndice que le corresponde al oxígeno. O sea, que te digan a vos que al oxígeno le corresponde un subíndice de 3, ponele. ¡Pau! Y no te digan ningún dato más. ¿Sí? Te adelanto esto, chicos, para que vos entiendas que las cosas no son tan simples como parecen, ¿sí? Vamos a tener complicaciones y para eso tenemos que prepararnos. A ver, ¿cómo era esto? 65,31%. Pero bueno, vayamos ahora al procedimiento. ¿Sí? Supongamos que tenemos el caso más sencillo, que sería este de que nos dan los porcentajes de cada uno de los elementos, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros, chicos, es escribir estos porcentajes como subíndices en una fórmula molecular que nosotros nos inventemos, ¿sí? Yo acá puse el hidrógeno, el azufre y el oxígeno,
simplemente porque me pareció bonito el orden, ¿sí? Pero el orden en realidad no importa, porque no sabemos qué molécula se va a formar. O sea, es obvio que ahora sí sabemos, chicos, por qué es el ácido sulfúrico, ¿no? Ya lo hicimos en la composición porcentual, ¿sí? Pero si a vos te dieran un compuesto orgánico, que por ahí es un ejercicio más complejo de esto, vos no sabés qué es lo que va a venir primero, qué va a venir después, ¿viste? No se sabe, entonces el orden es lo de menos. Yo en este caso lo ordené así, hidrógeno, azufre y oxígeno, y pongo entonces los porcentajes como subíndices. Ahora, ¿por qué se ponen, chicos, los porcentajes como subíndices? Eso quiero que entiendas. Estos se ponen acá porque los porcentajes se pasan a gramos. ¿Cómo sería posible esto? Es totalmente posible. Fíjate, yo te enseñé en el ejemplo anterior que si vos sumabas acá todos los porcentajes, aproximadamente te va a 100%, ¿viste? Bueno, si esta es una relación de masa, básicamente, entonces yo podría decir, y para mí sería totalmente lo mismo, decir, no que tengo porcentajes, sino que tengo gramos de esto, gramos de estos y gramos de esto, ¿viste? Y los porcentajes te van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Porque también si sumas todos los gramos, te va a dar 100 gramos, ¿sí? Entonces, por eso que cuando yo pongo los subíndices acá, en realidad ya estoy pensando automáticamente que lo estoy pasando al modo gramo, ¿sí? ¿Y ahora qué se hace? Mira, acá la serie de pasos está bastante clara. Después te dice, dividir a cada subíndice por el peso atómico del átomo correspondiente, ¿viste? Fíjate que acá lo divide, el hidrógeno pesa 1, entonces sería 2,04 dividido 1, el azufre pesa 32, entonces sería 32,65 dividido 32, y el oxígeno pesa 16, entonces sería 65,31 dividido 16, ¿viste? Está todo bien hasta ahí. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué el señor a mí me dice que tengo que hacer este paso? Eso quiero que vos entiendas, más allá del procedimiento, ¿sí? Yo te explico. Cuando vos me dividís a estas masas que están expresadas en gramos, ya te expliqué eso recién, por su peso molar en gramos también, individual de cada uno, lo que vos estás sacando sin querer es la cantidad de moles, ¿sí? O sea que acá vos hallaste los moles, ¿vale? Ahí está. Vuelvo a repetir. Cuando vos estás dividiendo por su peso molar individual de cada elemento correspondiente, lo que estás encontrando, en otras palabras, son la cantidad de moles de esta sustancia, de estos elementos, ¿sí? Y por eso que te quedan números más pequeños, ¿ok? Bien. Pero, ahora continuamos todavía no termina, ¿sí? Fíjate que casi como que va tomando forma esto de una fórmula molecular o empírica, ¿viste? Pero tenemos que hacer un paso adicional, que te lo dice acá también. Tenés que dividir por último a las subíndices por el menor número entre ellos, que en este caso es el 1,02. Fíjate que acá uno de los moles se divide por 1,02, 1,02, 1,02 porque es el más chiquito, ¿sí? Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, acá no hay una explicación química que yo te pueda decir, bueno, porque acá obtenemos, qué sé yo, no sé, los micromoles, no hay una explicación química, pero sí hay una explicación matemática, ¿sí? Porque ustedes saben muy bien que las fórmulas químicas que conocemos todos están expresadas siempre con números enteros sencillos, ¿sí? Vos no podés poner una fórmula química así, por ejemplo, carbono e hidrógeno, carbono 1,5 e hidrógeno 1,7. No, esto no existe como fórmula química. En las fórmulas químicas, estos números siempre deben ser números enteros sencillos. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, como sabemos eso, o sea, sabemos que tenemos que cumplir eso nosotros acá, y así, como esta no nos gusta, bueno, hay un truco matemático que es básicamente dividir por el menor de todos estos de acá, que sería como el mínimo común múltiplo de alguna forma, ¿sí? Y eso haría que los resultados me quedaran todo como números enteros. O sea, esto básicamente es un artificio matemático. ¿Para qué lo hacemos? Para hallar números enteros, que básicamente, acá te lo dice, la fórmula empírica o fórmula mínima, ¿sí? Y ahí terminamos, chicos, este procedimiento, ¿sí? Una aclaración importante acá también, antes de terminar con esto, si no es tan sencillo como parecía, pues viste que te dije, ¿qué pasa con esta fórmula de acá, chicos?
Ustedes a veces van a encontrar esta situación particular. Fíjense, por favor. Van a seguir este paso, va a estar todo bien. Van a seguir este paso, va a estar todo bien. Van a seguir este paso y acá no va a estar tan bien. Mira lo que puede pasar. Elemento hipotético, chicos, ¿sí? Ponele que hiciste todos los pasos y acá te dio esto así, más o menos. 2, 1, y acá te dio, qué sé yo, no sé, 2,5. Bueno, ¿viste? O sea que vos me seguiste todos los pasos, dividiste por el más chiquito y todo lo demás, pero aún así, los números como subíndices te quedaron como números decimales, puede pasar, ¿viste? Eso es lo que te estoy tratando de explicar. ¿Cómo haces entonces cuando llegue una situación como esa? Lo que vas a hacer vos acá es automáticamente multiplicar a esta fórmula que te ha dado por un valor entero que haga que el valor decimal que te tocó se convierta en un número entero también. Fácilmente, como sabemos algo de matemática, sé que si tengo 2,5 y lo multiplico por 2 me da 5, ¿no? Entonces, la fórmula resultante sería H4, azufre 2 y oxígeno 5, ¿no? Y este finalmente sería el resultado, chicos, de la fórmula empírica. O sea, porque la fórmula empírica tampoco puede quedar con números decimales, ¿sí? Es al igual que la fórmula molecular. Sí o sí, todos tienen que ser números enteros sencillos, chicos. Por eso se hace este paso adicional, ¿sí? Y fíjate que eso también te lo explica acá el autor, ¿no? Te dice, en el caso de que no queden subíndices que no sean números enteros, esto de acá, ni tampoco se puedan redondear, porque a veces se redondean, digamos, debemos multiplicar a todos por un número tal que logremos que sean lo sean. Está mal acá. Que así lo sean, debería decir, ¿no? Después lo corrijo. Que así lo sean, ¿no? Y acá te mostré un ejemplo de cómo podría ser esa situación. ¿Ok? Espero, chicos, que eso ya se haya entendido. Y ahora quiero llegar a esto que te expliqué al principio, ¿sí? Cuando vos te quieran complicar en algún ejercicio, sea cual sea que aparezca, ¿sí? Puede hacer de cualquier lugar el ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa? A vos lo único que te pueden complicar es cambiarte acá las unidades iniciales que vos tengas acá para poder hacer la fórmula empírica, ¿sí? Lo más fácil, obviamente, es darte los porcentajes, ¿viste? Porque los porcentajes los reemplazás, ahí los pasitos y terminó la historia, ¿sí? Es mecánico esto. Pero también puede ser que uno te lo den en porcentaje, por ejemplo, y otro te lo den en gramos, ¿sí? ¿Qué tenés que entender? En realidad casi nada, ¿no? Tenés que entender nada más que si unos te dieron en porcentaje y otro en gramos, yo te expliqué acá que los porcentajes y los gramos era prácticamente lo mismo, o sea que también me seguís esta serie de pasos de forma idéntica, no me cambias absolutamente nada, ¿sí? Pero, si encontrás este tipo de situaciones, y fíjate esto, por favor, donde qué sé yo, no sé, uno está en porcentaje, ponen otro en gramos, hasta ahí no tenés problema, pero acá el autor te ponga moles, ay, ojo, te la puede complicar si no entiendes bien este procedimiento. ¿Qué harías en ese caso? Mira, lo que harías es lo siguiente. Me reemplazás el dato del hidrógeno como corresponde, que está bien, me reemplazas el dato del azufre porque está en gramos, que está bien, o sea, no se cambia nada de eso, pero en el oxígeno no me vas a sacar reemplazar la masa, porque la masa no la conocés vos, ¿entendés? No te dijo cuánto es la masa, te dijo cuántos son los moles. Entonces, en el oxígeno acá no me cambias nada, y si no, recién empezás a hacer las cuentas y cuando llegues recién a este paso, que es donde están los moles, ahí recién me pones los moles, ¿entendés? O sea, si te ponen los moles, nada más, te salteas algún paso para el elemento donde te pusieron moles. Y ahí lo pones, lo rellenas, nada más directamente, y seguís el procedimiento correspondiente, ¿no? No debería ser tampoco tanto problema. Y otra cosa que te puede modificar es esto, mira, no te dicen los moles, pero te dice el problema que acá esto tiene que llevar sí o sí un subíndice específico. O sea, te dice el problema, la molécula que estamos buscando tiene sí o sí 4 átomos de oxígeno en su molécula. O sea, te está diciendo básicamente que el subíndice de oxígeno es 4, ¿viste? Te está diciendo eso. Entonces, ¿vos qué haces? Claramente acá, no me pones los datos del oxígeno porque no sabes los gramos que tiene, no me pones tampoco los moles que tiene de oxígeno porque en ningún momento te dijo moles, te está hablando de subíndice, y si no, recién lo vas a hacer acá. Cuando llegues a la parte de colocar subíndices, ahí me pones vos el subíndice que te ha pasado el problema y terminás el ejercicio, ¿viste? Eso es lo que vos tenías que entender y es algo que con lo que juegan mucho en los ejercicios en la facultad, ¿sí? O sea, son formas que ellos tienen para poder complicarte las cosas, ¿sí? Y recuerden que acá nos preparamos para todo lo que pueda pasar, ¿sí? No solamente a lo más sencillo.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Nos falta una cosa más y terminamos. Ahora, ¿qué es la fórmula molecular y en qué se diferencia con la fórmula empírica, chicos? Bueno, yo le dije a ustedes recién que la fórmula empírica era la fórmula mínima, o también se llamaba así. Y se llama así porque de hecho lo es, ¿sí? En cambio, la fórmula molecular es la proporción real que compone una determinada molécula, ¿sí? En cambio, la fórmula empírica no lo es, solamente te da una proporción de número de enteros, pero que es una ínfima parte. Esto no se puede entender por ahí mucho con compuestos inorgánicos, que no tienen, digamos, muchos enlaces químicos, pero sí se puede entender con compuestos orgánicos, como los que están generados por carbono e hidrógeno, ¿sí? Acá yo no me acuerdo mucho de estos elementos, si les digo, le miento, pero voy a inventar alguno, por ejemplo, a ver, este de acá. Esto de acá es un compuesto orgánico, chicos. No vamos a ahondar más en el nombre ni nada de eso, porque si no nos vamos a ir por las ramas, pero es un compuesto orgánico esto, ¿sí? Esto de acá, chicos, es la fórmula molecular. Se llama fórmula molecular porque en realidad es así la molécula. Vamos a hacerlo, ya que estamos a ver un ratito. Igual vieron algo orgánica en biología, ¿no? Entonces, fíjate acá, mira, vos tenés 4 carbonos, como te dice acá, y acá tendrías hidrógeno, 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 y no sé si me equivoqué. Ahora me voy a fijar bien. Y le vamos poniendo hidrógeno, ¿sí? A ver, contemos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, puse bien. Justo me le pegué. Bien. Esto, chicos, se llama butano. Si quieren saber el nombre. Esta es la fórmula molecular que básicamente te dice a vos cuántos elementos componen realmente la molécula, que es esta que te acabo de dibujar. ¿Sí? Fórmula molecular, listo. Pero esto que yo te pongo acá, 2, 5, se llama, chicos, fórmula empírica o mínima. La fórmula empírica, chicos, no te dice en realidad la estructura real de la molécula. Yo no puedo agarrar que me den una fórmula empírica como esta, ponerle, y a tratar de hacer un dibujito acá. No me va a dar los números, no me van a dar, chicos. Es que no es una molécula esto. Esto solamente, la fórmula empírica, que a vos te proporciona información de la composición porcentual, ¿sí? O el grado de composición porcentual de un tipo de átomo con otro tipo de átomo. Acá te está diciendo matemáticamente que vos, cada 2 átomos de carbono, tenés sí o sí 5 átomos de hidrógeno. Eso nada más te proporciona vos la fórmula empírica, pero no te dice la fórmula real del compuesto. ¿Quién te dice eso? La fórmula molecular. Y acá te lo demostré. Puse un ejemplo de un compuesto orgánico que se llama butano, y acá te hice el dibujito y daban bien todos los enlaces y todo lo demás, ¿viste? ¿Entienden, chicos, la diferencia entre una fórmula y otra? Espero que eso se haya entendido. Ahora, en los problemas, lo que sucede, o más comúnmente, es lo siguiente, ¿sí? Te dicen, a partir de una fórmula empírica, obtener la fórmula molecular sabiendo el peso molar, ¿sí? ¿Cómo se hace entonces esto? Bueno, fíjate acá. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a borrar esto. Para que acá me equivoqué. 12 por 4 más 10, ¿cuánto es? 40, 48, 58. Listo. Vamos a ver. Ejercicio. Dada la fórmula empírica, carbono 2, hidrógeno 5, y sabiendo que el peso molar del compuesto real es de 58 gramos por mol, averiguar la fórmula molecular. ¿Cómo hacemos este ejercicio, chicos?
Se va a hacer así. Fíjate bien, por favor. Bueno, primero vamos a entender que la fórmula molecular que estamos buscando va a ser proporcional a la fórmula empírica, ¿sí? O sea, nada más tenemos que averiguar o adivinar de alguna manera cuál es el valor numérico entero que hay que multiplicar acá, n, ¿sí? Para que la fórmula me dé la fórmula empírica, ¿sí? En otras palabras, chicos, estoy diciendo esto. Si yo tengo una fórmula empírica, yo a esta fórmula empírica la voy a multiplicar de alguna manera por un valor n para que me dé esto la fórmula molecular. Y ahí termino el ejercicio, ¿sí? El problema es este. ¿Cuánto es entonces el valor n? Porque la fórmula empírica la tenés, es esta, ¿sí? Bueno, n se descubre por esta ecuacioncita que está en el apunte, ¿sí? Va a ser el cociente del peso molecular o el peso molar sobre el peso empírico. Ahí te voy a explicar qué es el peso empírico. El peso molecular lo podés averiguar porque te lo da como dato. Y de hecho, siempre te lo va a dar como dato. Si a vos no te da el peso molar, vos no podés hacer este ejercicio. Porque no sabes, digamos, cuál va a ser el dato. ¿Entendés? 58 sobre el peso empírico. Ahora, ¿qué es el peso empírico? El peso empírico, chicos, es un peso en realidad artificial, o sea, como un artificio nada más, que sería el resultado de sumar un pseudo peso molecular de la fórmula empírica, ¿sí? Peso empírico acá sería básicamente 12 por 2 más 5. 12 por 2 me da 24, más 5 me da 29. ¿Se entiende, chicos? Eso se llama peso empírico, el peso de la fórmula empírica. Reemplazamos acá, hacer la división y esto te va a dar 2, ¿sí? Hiciste esta fórmula nada más para saber cuánto vale n, que vale 2. Ahora que sabes eso, acá me reemplazás. Ah, bueno, entonces, profe, si acá yo tenía la fórmula empírica que era carbono 2, hidrógeno 5, y sé que n ahora es 2, entonces acá esto va a ser igual a carbono 4, hidrógeno 10. 2 por 2, 4, 2 por 5, 10. Y esto, chicos, es la solución del ejercicio, y ya les mostré, de hecho, que la estructura es correcta y todo lo demás, ¿no? ¿Se entiende, chicos, este procedimiento para encontrar la fórmula molecular? ¿Estamos bien hasta ahí? Buenísimo. Esto, por favor, chicos, quiero que lo anoten bien, ¿sí? Porque he visto también varios procedimientos que por ahí usan algunos chicos que no me parecen tan efectivos, ¿sí? O sea, no digo que no sirvan, no estoy diciendo eso, ¿no? Estoy diciendo que por ahí no son tan efectivos, o sea que de pronto ya es una costumbre por ahí en varios chicos que usan particularidades, o sea, usan situaciones que se cumplen solamente en algún momento, pero que no se cumplen todo el tiempo. Entonces eso hace que ustedes tengan que memorizar un montón de cosas solamente para poder responder un ejercicio en particular, ¿sí? En cambio, lo que yo les acabo de mostrar a ustedes, tanto el procedimiento para la fórmula molecular, como la fórmula empírica con todas las situaciones posibles, como también la composición porcentual, esto se va a cumplir, chicos, para cualquier ejercicio que se les presente. Yo se lo aseguro, chicos, ¿sí? Y si estoy poniendo la mano en el fuego por esto, es porque lo sé, porque yo ya hice cientos de ejercicios de esto, chicos. Lo vengo haciendo desde hace años, y me funciona este método para cualquiera, ¿sí? No es que me van a presentar a mí, de pronto mañana, un ejercicio, ponerle, ah, profe, ¿cómo se hace este? No, chicos, acá tienen que aplicar otro método. No, no te voy a decir eso, ¿sí? Voy a aplicar exactamente los mismos pasos que te acabo de mostrar y vas a ver que se va a poder hacer igual. ¿Entendés? Bien, chicos. La segunda parte de la teoría la vamos a ver la clase que viene de química. Listo, chicos. Muchas gracias entonces. Chau, chau. Nos vemos.